Estábamos haciendo otra clase grabada más del módulo 3 del curso CIFI 3055. Estamos hablando de la estructura de cómo es la ciencia y cuál es la relación entre la ciencia y otras disciplinas que no son ciencia. Y entonces pues estábamos otra vez analizando este PowerPoint que dice aquí notas sobre la ciencia moderna. Y nos quedamos la otra vez pues en el problema filosófico serio que tienen todos los científicos de decidir qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia. Y distinguir la ciencia de las cosas que no son ciencia. Y estábamos viendo un criterio que se asocia con el filósofo austriaco otra vez, Karl Popper, que decía que una teoría era científica si había una manera de poder demostrar que era falsa, que fuera falsable. Y de nuevo eso quiere decir que si usted tiene una teoría que explica que el mundo funciona de esta manera, pues usted debiera poder hacer un experimento y chequear si eso es verdad o es mentira. Y que si no podía demostrar que era falsa con experimentos, y aunque pasara lo contrario, usted tenía una explicación alterna en su teoría de por qué fue que dio lo que usted no esperaba, pero como quiera la teoría es cierta, que era lo que él asociaba con cosas como la psicología de Freud y el marxismo, pues eso no era una teoría científica. De todas, a los físicos les gusta mucho esto porque ellos tienen teorías matemáticas y entonces, pues de nuevo, las teorías matemáticas van a predecir resultados exactos con números. Entonces va a decir, pues si yo tiro una bola y tengo una teoría de gravedad que dice cómo se mueven las bolas cuando la gravedad las jala, y me dice que eso se va a tardar 3.4 segundos en caer, pues yo puedo hacer el experimento con un reloj y ver si verdad se tarda 3.4 segundos o si no se tarda. Y si no se tarda, pues de nuevo, eso quiere decir que mi teoría está mal y que algo en las matemáticas o algo en la explicación que estoy dando está incorrecta. De nuevo, en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, pues esto es más difícil porque los experimentos son más ambiguos y no son así con resultados cuantitativos exactos. Y un ejemplo que yo daba para esto, pues era, por ejemplo, imagínese que usted es una muchacha y tiene un novio y entonces va pasando por un restaurante y ve al novio sentado en una mesa con una muchacha que no sabe quién es y es muy bonita y los dos están hablando y usted no la conoce. Obviamente eso tiene varias explicaciones y hay varias hipótesis diferentes, pero usted tiene que hacer una que si no puede hacer un experimento para probar otra vez que es cierta, pues la descarte y la bote. Y entonces pues esto lo podemos hacer en los foros de discusión, pero de nuevo la explicación puede ser que la muchacha le pidió sentarse allí porque el restaurante estaba lleno y él, como no es rudo, pues decidió que sí, que está bien, que se podía sentar. O puede ser que sea una prima que vino de Nueva York, o puede que sea alguna persona que coge clase con él y usted no sabe que está en su clase y está preguntando sobre la casa. Pero la hipótesis que a usted le interesa chequear es, ¿me estará haciendo infiel? ¿Será esa la chilla? Y entonces tiene que hacer el experimento. Y entonces yo le preguntaba a mucha gente en la clase, y lo voy a preguntar en el foro de discusión, ¿cuál experimento usted haría para verificarlo otra vez si esa muchacha es la chilla o no? Pero otra vez usando el criterio de Popper. Si usted hace el experimento y falla, entonces tiene que admitir que esa no era la explicación, que esa hipótesis está mal y que tiene que descartarla. Vamos a ver cuánta gente puede hacer eso en el foro de discusión. Y ahora pues queremos ver de nuevo cómo se dividen las oraciones y las ideas y los conceptos. Y entonces aquí vamos a ver una distinción muy importante, porque de nuevo, como nosotros queremos que todo lo que la ciencia diga o sea verdad o tenga algún chance de ser verdad, pues aquí no pueden haber oraciones falsas. Y de nuevo, para un científico que opera, como les dije, bajo la regla del si no lo veo, no lo creo, pues la verdad otra vez es lo que se puede ver. Si usted lo ve, es verdad. Y después vamos a hablar un poco sobre
cómo funciona esto en la realidad, porque usted otra vez es un ser humano pequeñito y sus ojos no ven muy lejos, y muchas de las cosas que usted sabe y ha aprendido y le enseñan en las clases de ciencia en la escuela, usted no las ha visto. Y entonces de nuevo vamos a tener que ver cómo le damos credibilidad a eso. Pero una parte de nuevo importante es la ciencia experimental, que son que se han hecho experimentos, se han hecho observaciones, se han cuidadosamente mirado lo que pasa en el mundo que nos interesa. Y entonces esta parte pues es muy cierta porque la podemos ver, y ahí la vamos a dividir en tres grupos. Los hechos, que van a ser esencialmente, vamos a explicar después con más calma todo esto, con más ejemplos y más detalles, pero los hechos generalmente son las cosas que existen. Y otra vez, para usted ver algo tiene que ser porque existe, porque si no existe de nuevo y es una alucinación o es un sueño, pues usted no lo va a considerar como cierto. Y entonces de nuevo tenemos que ver esos problemas filosóficos de qué pasa si usted ve algo y los demás no lo ven. Y entonces pues de nuevo eso no se va a admitir como evidencia en la ciencia. Y cuando dicen que se ve, otra vez estamos hablando de cosas que son compartidas, que mucha gente las puede ver y todo el mundo ve lo mismo. Entonces vamos a hablar de los hechos, que son cosas que existen. Y de nuevo, usted solo va a ver cosas y todo el mundo va a ver cosas, y todas las descripciones van a ser coherentes y compatibles una con la otra si eso existe. Pero vamos a ver otra vez que el universo otra vez es enormemente grande y tiene montones y montones de cosas, y yo no puedo ver todo lo que existe, pero quiero explicar todo lo que existe, porque los seres humanos somos bien ambiciosos y la ciencia es bien ambiciosa, y le van a gustar estas explicaciones generales, donde tiene que explicar todo lo que concebiblemente pueda existir, y a nosotros nos interesa de nuevo explicar cualquier cosa que podamos ver en el universo. Como nos vamos a restringir otra vez a la evidencia y a lo que se puede ver, pues entonces los fenómenos van a ser las cosas que alguien ha visto. Se llaman fenómenos a hechos que alguien ha visto. Y se van a ver, los hechos son mucho más grandes porque van a ver, el universo es enormemente grande. Esencialmente es una bola gigantesca que para nosotros ahora mismo, desde la Tierra hasta donde se acaba el universo, hay 46 billones con B, billones de años luz. Y ahí van a ver otra vez esencialmente el conteo que tenemos de los telescopios como el Hubble, es que hay como 100.000 millones de galaxias. Y en cada galaxia de nuevo van a haber billones y billones de estrellas, que son otra vez, como le he dicho anteriormente, cosas tremendamente gigantescas, muchísimo más grandes que la Tierra. Y usted no ve todo lo que hay en la Tierra de nuevo, así que de nuevo, pues un ser humano, si se basa en lo que ve es una pequeña parte, los fenómenos van a ser una pequeña parte de lo que son, lo que existe. De nuevo, el universo y todo lo que existe es mucho más grande que lo que podemos ver. Pero en la ciencia vamos a hacer dos suposiciones importantes. Una, otra vez, es que lo que yo veo sigue leyes que dicen qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar. Y por lo tanto, solo existirán las cosas que esas leyes permitan existir. Y entonces, pues de nuevo, una suposición filosófica básica de los científicos es que con lo que yo vea, aunque no es todo, de nuevo es una pequeña parte, si es suficiente para yo averiguar cuáles son las reglas, pues esas reglas van a aplicar para todo lo demás, aunque yo no lo haya visto. Por lo menos esa es la idea, porque la idea va a ser que estas leyes del universo son universales y aplican a todas las cosas. Y la segunda, que va a ser la teoría atómica, que de nuevo vamos a decir que toda la materia está hecha de moléculas y átomos, y como le dijimos, pues los átomos son pocos de diferentes elementos, que cada átomo está hecho de neutrones, protones y electrones. Y aunque esas no son las únicas partículas que existen, esencialmente pues para propósitos de nosotros, pues todo está hecho de electrones, protones y neutrones, esencialmente según la mecánica cuántica, y que estas cosas todas son idénticas.
Así que otra vez, aunque el universo es enormemente grande y tiene montones y montones de cosas, probablemente existan montones de estrellas y nebulosas y planetas y cosas que yo nunca voy a ver. Si están hechas de los mismos electrones, los mismos protones, los mismos neutrones, pues si yo entiendo cómo funciona un electrón y un protón y un neutrón, pues esencialmente entiendo cómo funcionan todos porque todos son idénticos. Otra vez, yo no sé si es verdad porque yo no he visto toda la materia del universo, pero esa va a ser otra vez una suposición básica de los físicos, de que pues, toda la materia, las partículas elementales que forman la materia son idénticas. Y de nuevo, si entiendo las leyes que operan en las que yo veo, pues de ahí puedo yo proyectar y empezar a hacer teorías sobre qué van a pasar en cosas lejanas o que yo nunca he visto, porque voy a asumir que de nuevo las reglas que funcionan en lo que yo vi le aplican a las cosas que no he visto. Como quiera vamos a tener el problema que aunque nos restringamos a lo que vamos a ver, tenemos el problema otra vez de que esto es una empresa cooperativa. Tenemos que hablarnos los unos a los otros y además nosotros como seres vivos finitos, pues lo que tenemos es un cerebro que aunque es grande y tiene mucha capacidad, en realidad no tiene mucha, porque si yo le pregunto a usted ahora que si usted se acuerda qué fue lo que vio el 14 de abril de 2003 a las 7 de la mañana, seguro que usted no se acuerda, porque nosotros no nos acordamos de todas las cosas que vemos. Nuestra memoria de nuevo es bastante spotty, bastante selectiva y solo se acuerda de algunas cosas que yo considero importantes, porque me hacen sentido. Y a veces ni los físicos, ni los psicólogos, ni la gente que estudia neurociencia sabe de verdad cómo funciona la memoria y por qué el cerebro decide acordarse de unas cosas o no, pero otra vez, que usted le haya prestado atención y le parezcan importantes o relevantes a su vida, parece tener mucho que ver con decidir qué se guarda y qué no. Y entonces aquí pues de nuevo vamos a tener esta cosa que se llaman los datos, que esencialmente va a ser de lo que existe y alguien ha visto, lo vamos a poner por escrito para la posteridad. Antes era por escrito, ahora puede ser como hacemos ahora, grabado en un video o en una hard disk de una computadora, codificado ya sea en bits o en imágenes. Pero no importa, vamos a guardarlo. Y entonces es la idea de que los datos pues tienen un efecto de selección. Y aquí de nuevo eso va a ser importante después, porque vamos a ver ese problema de que nosotros decidimos que esto nos parece importante, pero a veces la pegamos y a veces no. Y cosas que nos parecen importantes ahora, en el futuro, cuando tengamos otra teoría, a lo mejor descubrimos que no eran nada importantes. Aquí va a pasar en una de las áreas que nos interesa mucho estudiar en este curso, que son los planetas. Y de nuevo, la definición de qué es un planeta y qué datos de los planetas son importantes ha variado a lo largo de la historia. El nombre viene porque antes, de nuevo, cuando no había telescopios, lo único que nosotros veíamos era que había un montón de lucecitas en el cielo que se llamaban estrellas y que las estrellas, como vamos a ver, se mueven. Habían 5 que se movían de manera diferente a todas las demás. Y de nuevo, pues planeta en griego quería decir eso mismo, estrellas errantes. Entonces habían 5 estrellas que no hacían lo que hacían las demás estrellas. Y ese era el concepto de planeta. Y entonces, pues el dato interesante era, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se mueven? ¿Por dónde van? Y entonces, pues de ahí va a venir toda la ciencia, por ejemplo. Bueno, no ciencia, una pseudociencia, porque ya nosotros no consideramos eso como una ciencia, que es la astrología. Que entonces decía, bueno, pues los planetas pasan por ciertas regiones y ahí hay una constelación que parecía, pues, como un carnero, y entonces decía, pues, Aries. Y entonces, pues, a mí me interesaba saber en qué fecha
Saturno estaba cruzando por la casa de Aries, le decían ellos, y entonces pues trataban de averiguar qué había pasado la última vez que pasó eso, y entonces pues de nuevo hacían horóscopos y estas cosas. Entonces van a ver que el cielo a lo largo de 360 grados alrededor suyo, pues se puede dividir en 12 pedacitos. En cada uno hay una constelación, que son las 12 constelaciones del zodíaco. Entonces va a estar Aries, Tauro, Géminis, lo vamos a ver después. Este, y pues el dato era, pues están estas estrellas que se mueven a lo loco, y yo quiero saber en qué constelación están y cuándo pasaron por ahí, en qué fecha. Este, Después nos vamos a dar cuenta que ese dato es totalmente inútil. Las constelaciones no tienen una existencia real. Realmente cuando uno ve una constelación como Aries o Virgo o la Cacerola, pues eso se ven como unas estrellitas que nosotros las conectamos mentalmente, pero esas estrellas no tienen ninguna conexión real. Y de esas estrellas que están ahí, una puede estar horrendamente lejos y a 60.000 años luz, y otra puede estar más cerca a 3 años luz, y de nuevo eso es simplemente que nosotros estamos mirando en esa dirección y ellas cayeron en esa dirección vistas desde la Tierra, pero de nuevo, si usted se va a otro planeta o se va a otra parte de la galaxia, no va a ver esa forma y no va a ver esa constelación, va a ver cosas diferentes. Y además, las estrellas van a ver, están horrendamente mucho más lejos que los planetas, y de nuevo no hay ninguna conexión entre los planetas y la constelación, por lo que la astrología es totalmente falsa. Y todos esos datos que de nuevo hubieron milenios y milenios que los astrólogos estaban guardando en sus cartas astrales para hacer horóscopos, resultaron ser totalmente inútiles, y no servían para nada cuando uno cambia de teoría. Después la teoría va a cambiar, como vamos a estudiar, y entonces la gente pensaba que las estrellas estaban dando vueltas alrededor de la Tierra porque estaban pegadas en una bola de cristal gigantesca, y la Tierra daba, esa bola, esa esfera del cielo, pues daba vueltas alrededor de la Tierra, y que todas las estrellas estaban más o menos a la misma distancia. Y entonces la diferencia era que los planetas eran bolas o esferas que no eran la misma de las estrellas, eran diferentes, y por eso se movían a diferentes velocidades. Y por tanto ahí, pues de nuevo, otra vez, los datos importantes eran cuánto tiempo se tardan en orbitar, alrededor de qué lugar, y cuánto tiempo le tarda en yo verla en un sitio y volverla a ver otra vez, porque de nuevo la teoría era tratar de averiguar cómo se movían estas bolas que se daban vueltas alrededor de la Tierra. Otra vez se guardaron muchos datos, se hicieron, van a haber teorías que duraron miles de años, y habían montones de explicaciones para esto, y también resultó ser falso, y que todas esas datas eran totalmente inútiles. Después vamos a hacer que lo que está pasando de verdad es que lo que se mueve no es la Tierra, es el cielo, que lo que se mueve es la Tierra, y que nosotros estamos montados en una bola que está dando vueltas alrededor del Sol, mientras el Sol está dando vueltas alrededor del centro de la galaxia, y la galaxia está dando vueltas alrededor de un bonche de otras galaxias, y así sucesivamente, y que no hay ningún sitio que esté quieto. Pero entonces pues nos interesaba otra vez el dato de cuán lejos entonces está el planeta del Sol, y cuánto tiempo le da en dar vueltas alrededor del Sol, y cómo es el periodo versus. Y entonces todo ese tipo de teorías van a tener datos diferentes. Ahora pues lo que nos interesa de los planetas es que queremos saber si tienen vida, porque vamos a ver que el concepto de vida está bien asociado a lo del planeta, y ahora pues nos interesa saber cuál es su atmósfera, si tiene agua. Pero de nuevo, esos datos que nosotros estamos guardando ahora, que para nosotros son científicamente relevantes, a lo mejor dentro de varios años dejan de serlo. Y por eso, de nuevo, aunque esta parte es experimental de lo que se ve, ahí se van a colar las teorías, porque los datos se van a escoger de acuerdo a lo que usted tenga como teoría de que usted cree que está pasando. Y eso nos lleva a la otra parte, que decía un filósofo famoso que se llamaba Henri Poincaré, que es un filósofo francés que estudiaba de nuevo la estructura del espacio y del tiempo, y que fue maestro de Einstein.
Y él tenía una cita bien importante para todos los científicos que decía que los datos son bien importantes para la ciencia. Otra vez, nosotros queremos tener evidencia y queremos tener datos. Y de nuevo, para los físicos particularmente nos interesa que sean de forma numérica, que sean números y que se puedan medir lo más exacto y cuantitativamente completamente posible que se pueda. Pero que decía, los datos son importantes para la ciencia, pero un montón de datos es como un montón de ladrillos y un montón de ladrillos no es una casa. Si usted tiene un montón de ladrillos y no los conecta y no les da forma, pues eso no es una casa. Y entonces decía así, tener un montón de datos sobre el mundo no me da ningún entendimiento ni ninguna utilidad si no los organizo. Y entonces tengo que tener una manera de explicarlos, como dijimos la otra vez. Y queremos explicar por qué pasan esos datos, qué datos pasarán en el futuro, cómo se conecta un dato con otro, cuál es la conexiones y los mecanismos detrás de los procesos que producen esos datos, y entonces se va a venir a la parte de la ciencia teórica. Pero esta de nuevo hay que tomarla con más pinza porque esta parte de nuevo no se ve y de nuevo van a haber muchas teorías, hipótesis, conjeturas que son imaginación de la gente pero no se han visto, y entonces esta parte de nuevo va a ser lo que uno cree que es verdad o le parece que puede ser verdad, pero otra vez van a ver en la historia eso, el 99% de todas las explicaciones que nosotros nos inventamos han resultado tal mal. Y entonces pues tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, pero otra vez es tremendamente necesaria para la ciencia, porque sin esto no vamos a entender, no vamos a poder sacar utilidad y no vamos a poder controlar los procesos, no vamos a tener tecnología, así que todo el beneficio de la ciencia va a venir de hacer buenas teorías. Y ahora vamos a explicar de nuevo qué son estas cosas. Y esta se divide esencialmente en varias partes. La más simple, la primera, pues se llaman las hipótesis. Y de nuevo, una hipótesis, en realidad, pues usted vio un set de datos que cree que están conectados y usted se inventa cuál es el mecanismo, por qué usted cree que esto está pasando, quién es el culpable de que esto pase, qué pasa cada vez que yo hago esto. Y entonces pues me voy a inventar una explicación que sea una hipótesis. De nuevo, eso para cualquier ciencia funciona, a los físicos le dan ciertas características y de nuevo los físicos le van a querer que una A sea, como dijo Karl Popper, que sean falsables. La otra es que de nuevo ellos no creen en dioses, ni espíritus, ni magia, así que deben tener conexiones físicas. Esta hipótesis debe haber una conexión física entre una cosa y la otra, y no puede ser porque esta hizo magia sobre la otra, o esta Dios la movió de esta manera, o los ángeles están haciendo que estas cosas funcionen así. Y de nuevo, pues de nuevo ellos quieren que sean físicamente viables. Se le van a llamar materialistas, que de nuevo solo incluyan materia y energía, que no incluyan otra vez espíritus, ni incluyan otra vez conexiones, telepatía o otra vez magia. Y la otra es que sean mecanicistas, que sean de la forma de un mecanismo o una máquina. Y entonces de nuevo van a ver que eso viene desde Newton para acá, la idea de que el universo es como una especie de máquina que tiene unas partes otra vez, que cada parte hace esto siempre y hace lo mismo, y cuando esta parte hace esto, pues esta hace otra, y entonces de nuevo esos son los tipos de hipótesis que a los físicos les gustan, que sean otra vez falsables, materialistas y mecanicistas. Otra vez, los químicos y los biólogos generalmente ya cayeron en ese proyecto de que así deben ser las hipótesis para tener buenas teorías científicas, pero otra vez, en las ciencias sociales y las ciencias humanas, pues ellos no están muy convencidos de que esas sean las únicas hipótesis viables, y entonces se pasan tratando de usar otras que los físicos no consideran muy científicas.
Y entonces aquí vamos a diferentes tipos de hipótesis y construcciones con hipótesis. De hipótesis van a ser de nuevo como el módulo o la base básica. Te va a hacer varias hipótesis científicas otra vez. A los físicos lo que les gusta es que la hipótesis sea una ecuación matemática. Y entonces de nuevo pues usted la puede escribir en la forma de una ecuación matemática. Y entonces diga, bueno, pues esta letra representa los colores, y esta letra representa la temperatura, y esta letra en la ecuación representa la medida de la velocidad, y entonces pues de nuevo le asigne propiedades del mundo a la ecuación matemática. Y lo bueno de las matemáticas es que usted puede hacer álgebra con ella, como vamos a ver, conectarla unas con la otra, y entonces pues vamos a hacer entonces ahora compuestos o sistemas formales de conectar varias hipótesis. Las más fáciles de nuevo pues son las que se llaman generalizaciones empíricas. El nombre dice que es una generalización, que quiere decir otra vez, pues usted ve una hipótesis que pasa una vez, y la ve que pasa 2 veces, y la ve que pasa 3 veces, y siempre que ha mirado ha pasado lo mismo, pues usted va a generalizar, y esas hipótesis son siempre de la forma que todas las veces que yo vea eso siempre va a pasar eso mismo, porque eso es una regla que siempre pasa. Eso hay que tener cuidado, porque en lógica eso no es verdad. En lógica es porque usted vea una o dos o tres cosas, no quiere decir que todas las cosas son iguales. Y una la generalización es una hipótesis arriesgada y a veces funciona y a veces no, pero es la manera más fácil de empezar a buscar conexiones y patrones en los datos, buscando ver qué cosas se están repitiendo muchas veces. Y entonces pues una generalización empírica que uno usa mucho, que vamos a usar mucho en el curso, es pues yo suelto esto aquí y se cayó, y suelto esto aquí y se cayó también, y suelto esto aquí y se cayó, y entonces me paso tirando cosas y veo que todas se caen, y entonces pues puedo hacer la generalización empírica de, pues todas las cosas que yo suelte bien alto y no estén agarradas de nada se van a caer. Y entonces pues vamos a ver, ¿y por qué se caen? Y vamos a ver, pues la gente decía, bueno, porque a las cosas les molesta la altura y quieren estar lo más abajo posible porque le tienen miedo a las alturas, o la otra van a ser porque estos son objetos que son de la Tierra, y entonces pues como la Tierra es su mamá, pues todos quieren estar con la Tierra y tratan de irse para la Tierra. Newton va a decir que la Tierra va a ser una fuerza invisible llamada gravedad que jala esas cosas para abajo y trata de pegarlas unas con las otras. Pero otra vez, ¿es verdad eso de que todo lo que usted suelta ahí se va a caer? Y la verdad es que no, porque si suelto un pajarito puede salir volando, si tengo una bomba de helio, pues puede subir para arriba, así que no todo, y entonces ve, ahí va a tener peligro con eso, y cuando no pasa, pues entonces va a tener que explicar qué pasó con la bomba de helio, por qué no se cayó como se cayeron las demás cosas, y cómo tengo que modificar la teoría, y entonces tengo que ver el rol del aire, que el aire puede empujar cosas para arriba, aunque la gravedad las trate de jalar para abajo, y ese tipo de cosas. Otro grupo de explicaciones útiles que a los científicos les gusta mucho son los modelos. Y los modelos son hipótesis otra vez o estructuras mayormente como un juguete. Y es decir, usted trata de explicar algo, pero trata de hacerlo lo más fácil posible y entonces eliminar complicaciones. Pero el mundo es complicado, así que generalmente los modelos son hipótesis falsas. Usted sabe que es falsa porque está ignorando ciertas cosas, pero lo ignora porque dice el efecto es pequeño y entonces no me va a dar exactamente lo que yo estoy mirando, pero generalmente me da cerca. Y entonces la idea de un modelo es de nuevo tratar de simplificar para entender las relaciones más importantes, pero a expensas de ignorar cosas que sí están pasando en el mundo y que yo no las estoy incluyendo en mi modelo. Para los físicos esto es bien importante, y entonces vamos a tener modelos como por ejemplo el del átomo, que usted ha visto los dibujos de los átomos en las películas o en los libros de ciencia,
ponen pues muchas bolitas otra vez en el centro, que son los protones y neutrones, y entonces los electrones dando vueltas alrededor, simulando como los planetas dando vueltas alrededor del Sol. Eso es totalmente falso y eso se llama el modelo del átomo de Bohr. Pero de nuevo, para hacer cálculos sobre electricidad y sobre niveles de energía de los átomos, pues es bastante bueno. Aunque no es enteramente cierto y los electrones no son bolitas dando vueltas alrededor de los núcleos. En realidad es mucho más complicado que eso. Pero para lo que a nosotros los científicos nos pagan y la meta de nosotros es hacer teorías. Y una teoría de nuevo va a ser un grupo de hipótesis que tratan todas sobre el mismo tema. O sea, que usted va a ir estudiando y haciendo conexiones y entonces debe hacer un sistema, de nuevo a los físicos le llaman un sistema formal de lógica, y otra vez que todas las ecuaciones conecten unas con las otras y que el resultado de esta yo lo pueda meter en la otra y pueda derivar y pueda hacer esto. Pero lo importante para las teorías científicas son dos cosas. Una es que A debe ser completa. Si usted está estudiando, digamos, la teoría otra vez de las caídas, para estudiar la teoría de gravedad, no puede ser unas cosas que caigan sí y otras no. Tiene que ser todo lo que existe y que pueda caer. O si está estudiando la teoría de la luz, pues tiene que estudiar todos los fenómenos de luz que usted pueda ver y que cualquier persona pueda ver en cualquier parte del universo, en cualquier época y en cualquier tiempo. Y entonces las teorías de nuevo son eso de o todo o nada. Una cosa que no pueda explicar, eso indica que ya tu teoría no puede ser cierta porque ya empiezas a fallar en algo. Y entonces pues de nuevo tiene que estar completa y explicarlo todo. Y la otra vez que tenga evidencia a su favor, que pueda hacer predicciones otra vez, decir, pues en este experimento, si esta teoría es cierta, este experimento cuando lo haga tiene que dar este resultado y que los resultados que usted haya hecho hasta el momento todos estén de acuerdo con la teoría. Así que la teoría debe ser una explicación completa de una parte de la realidad y que tenga mucha evidencia a su favor. Y de nuevo a su favor hasta el momento en que se hace la teoría. Porque después van a ver que vamos a tener estas teorías que tienen mucha evidencia y como quiera en el futuro alguien prueba que son falsas porque las vamos a estudiar y vamos a encontrar un caso donde no se dan y entonces vamos a tener que modificar la teoría y como les dije eso va a pasar mucho en la historia de la ciencia. Los científicos se van a pasar cambiando de teoría cuando empiezan a descubrir que la teoría no está funcionando bien. Pero cuando usted la hace y quiere que los demás se convenzan de que esa es la teoría correcta y la que van a llamar la comunidad científica, de todos los científicos del mundo, pues se ponen de acuerdo de que sí, esa teoría parece ser cierta, pues tiene que de nuevo eso, no se le puede quedar nada y tiene que tener toda la evidencia disponible hasta el momento, debe apoyar la teoría. Y por eso estas son unas construcciones con unos requisitos bien importantes que no cualquier cosa puede cumplir. Y de nuevo, para hacer una teoría científica, de nuevo, tiene que ser una estructura, otra vez a los físicos les interesan matemática, que sea consistente, que no haya contradicciones, que todas las fórmulas estén bien definidas y rigurosamente probadas que pueden existir, que la teoría otra vez explique todos los fenómenos habidos y por haber de los que yo tenga conocimiento, y que no se me quede ni uno, y que otra vez todos los experimentos que yo haya hecho hasta el momento estén de acuerdo de que lo que dice la teoría es lo que está pasando de verdad en el mundo. Y por eso pues se dice que esta teoría está probada si usted ha hecho todas esas cosas. Entonces van a tener este concepto de prueba y decir de pruébame, pues de nuevo es que usted pueda montar una explicación teórica y pueda hacer experimentos y chequear otra vez. Esto de nuevo está influenciado por la teoría de Popper, de que si usted no hace estas cosas, pues no tiene ciencia. De nuevo, otra vez, en otras teorías, en otras ciencias,
que no son la física, como la biología, o la psicología, o la meteorología, o la sociología, pues estos criterios para hacer una teoría no son tan cuantitativos y tan restrictivos como en las teorías matemáticas de la física. De nuevo vamos a ver debates de por qué pasa esto y cuáles son las razones. Esencialmente, de nuevo, esta parte es la importante para el examen. Estos conceptos son bien importantes porque casi todo el resto del curso lo que vamos a hacer es que vamos a otra vez a estudiar, como les dije, qué es lo que se ve en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, y vamos a distinguir nuestras oraciones y usted tiene que saber cuáles son hechos, cuáles son fenómenos, cuáles son datos, cuáles son hipótesis, cuáles son teorías. Y entonces pues aquí tiene como una especie de glosario que puede usar a la hora de hacer el examen, y muchas de las preguntas del examen de nuevo van a ser de esa índole, de ver si usted puede distinguir qué es una cosa y qué es otra. Y de nuevo pues recapitulando otra vez, los hechos son eventos reales que ocurren en algún sitio y en algún momento, porque de otra vez para los físicos algo es real, otra vez si está hecho de materia, y la materia de nuevo es que tiene peso y ocupa espacio, y además para nosotros va a ser bien importante que dura algún tiempo, que dura un tiempo finito que podemos medir. Y entonces pues de nuevo para los físicos los hechos van a ser otra vez todas las cosas materiales que estén en alguna parte del universo en algún momento de su historia. Y como dije, eso es un set que aunque no es infinito, es enormemente grande, porque otra vez el universo es una bola cuyo radio es 46 billones de años luz, y ahí van a ver montones y montones de materia. Pues de nuevo la idea de los físicos modernos ahora, según la teoría del Big Bang, es que usted coge esta bola enormemente grande que es el universo, y todos los electrones y protones y neutrones y todas las partículas materiales que usted pueda meter ahí, y todas las posibles combinaciones que pueda hacer de eso, que se haya hecho en el pasado o que se pueda hacer en el futuro, todo eso son los hechos que la física quiere explicar. Y de nuevo es bastante ambicioso querer explicar todas las cosas que existen y que no se nos quede nada. Nuestra meta otra vez como científicos es que si vemos algo que no entendemos porque no podemos explicar, pues ya para nosotros es un problema que hay que meterle mano y resolverlo lo antes posible y buscar una explicación para eso, porque nosotros no queremos dejar nada sin explicar. No somos como los religiosos que nos gustan los misterios, y el que no sepamos algo, pues eso es evidencia de la grandeza de Dios. Nosotros no, nosotros pensamos que nosotros somos inteligentes, y que otra suposición importante, todas estas explicaciones son fáciles, pequeñas, inteligibles. Es decir, vamos a ver que queremos que todas las leyes y explicaciones de la física, los físicos piensan que deben ser ecuaciones, que deben ser cortitas, no deben ser muy largas, y que deben ser fácilmente entendibles para alguien que sepa bastante matemática, pero que los seres humanos tenemos la capacidad de entenderlo todo tarde o temprano. Puede ser que haya cosas que ahora no entendemos, y como van a ver, hay un montón de cosas que los científicos no entienden, pero cada vez entienden más y más y más y más, y como la regla otra vez, que estos son unas pocas de partículas elementales y las reglas debe ser un set pequeño y finito, perdón, pues que eventualmente vamos a poder, lo que se llama el santo grial o la meta de los físicos, tener una teoría de todo, una teoría que lo puede explicar todo. Como dijimos, nosotros tenemos que basarnos en lo que se ve, y otra vez pues los fenómenos son la pequeña fracción de los hechos que alguien ha visto. Entonces vamos a ver, pues la bola de los hechos es enormemente grande, y los fenómenos pues será generalmente lo que hemos visto en la Tierra, y no hemos visto a ver de la Tierra, lo que hemos visto nada más en la superficie y un poquito para arriba, unas cuantas millas, y lo que vemos con telescopios por ahí, que de nuevo es como el 0.00001% del universo. Pero de nuevo, la idea es que alguien la haya visto.
Y aquí vamos a tener el problema otra vez, que nos va a hacer de que yo no lo puedo ver todo. Yo soy un ser humano limitado, pequeño, no puedo ver más allá de unas cuantas millas, aunque los ojos son una buena cámara, esencialmente solo lo que ven es una pequeña fracción del espectro electromagnético y hay montones de tipos de luz que nosotros no los vemos porque nuestros ojos no los registran. Igual van a ser con los otros sentidos, hay montones de sonidos que nosotros no podemos oír, pero que algunos animales pueden oír o que se pueden producir aunque no los oiga nadie. Después que uno entienda qué es lo que es un sonido y cuál es la definición de un sonido. Y de nuevo, el universo va a tener un montón de cosas que nosotros no vamos a ver. Y si de nuevo, si para verla la tengo que ver yo, nos va a limitar muchísimo porque de nuevo yo me muero en 60, 70 años y ya todos los demás tendrían que empezar a ver todas las cosas otra vez por ellos mismos. Y entonces no queremos hacer eso, queremos guardarlo en libros y queremos tener un almacén de conocimiento, pero entonces vamos a tener que estar pendientes de cómo, si yo lo que voy a usar es un reporte de que alguien me dijo que lo vio, cómo yo sé que no me está mintiendo y cómo yo voy a ponerme de acuerdo de que eso de verdad tiene que ser correcto y si le debo dar credibilidad o no a reportes de otras personas que yo personalmente no he visto. Y además podemos ver, entre comillas, porque como le dije otra vez, vamos a inventar aparatos tecnológicos y entonces pues puede ser que yo no lo pueda ver otra vez, como le dije, hay colores de la luz que yo no puedo ver, o yo no voy a ver la gravedad, o yo no voy a ver los átomos porque son muy pequeños y mis ojos solo pueden ver unas cosas hasta cierto tamaño, y voy a empezar a usar aparatos para ver. Y entonces de nuevo, pues si usted quiere usar un aparato para ver, tiene que tener mucho cuidado porque los aparatos están construidos a base de ciertas teorías de cómo funciona el mundo y puede que esas teorías sean ciertas o puede que no, y además los aparatos son complicados y tienen muchas interacciones de muchas partes y muchas cosas y hay que poder eliminar las que funcionan y de verdad tienen que ver con lo que a mí me interesa y cuáles son accidentes o contaminación o que el instrumento está descalibrado y está mirando otra cosa que no es lo que yo creo que está mirando y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero después, en la ciencia generalmente lo que va a pasar otra vez es que vamos a requerir primero que el instrumento funcione exactamente igual para mucha gente en muchos casos similares y mucha gente lo va a mirar, igual va a pasar cuando alguien hace reporte, pues realmente el proceso en la ciencia moderna es que usted va a escribir otra vez un paper o un artículo, un trabajo diciendo exactamente qué instrumentos usó, cuáles eran las condiciones, cuál era la temperatura, todas las variables que usted crea que tienen que ver con algo con eso, usted tiene que especificarlas y controlarlas. Y entonces eso lo va a mandar a una revista científica, allí la va a coger mucha gente que lo escogen al azar para que no hayan problemas de política o que este se lleva mal con este o de raza o de sexo, de nada de eso, se trata de eliminar todas esas cosas. Y entonces tienen un sistema de double blind o de doble ciego. La persona que manda el artículo, ellos le quitan el nombre para que los que lo van a evaluar no sepan quién fue el que lo hizo y el que está haciendo el artículo y está recibiendo el feedback no sabe quiénes son los referidos, o sea que ninguno sabe quién es la otra persona. Y de nuevo se escogen entre estas comunidades sin saber, así que yo que escribo y envío a las revistas no sé quiénes son los que lo van a evaluar y los que evalúan no saben quién fue el que lo escribió. Y entonces pues va a ir este TGMNG, ellos van a tratar de reproducir todo lo que usted está haciendo y de nuevo si lo hace mucha gente y todos verifican que todos los pasos están correctos y no se han cometido errores, pues entonces eso se publica en una revista científica y esa de nuevo son los datos más exactos, esas son las oraciones en la cultura humana que más verdaderas son, porque han pasado por ese proceso
de filtración y chequeo y rechequeo que tienen los científicos para poder darle credibilidad. Y entonces pues tenemos estos libros y estas revistas científicas y estas sociedades científicas, que es como funciona la ciencia moderna, para entre todos chequearnos unos a los otros y siempre ser escéptico en todo lo que se mande y dudar de ello y chequearlo. El sistema no es perfecto y se cuelan algunos embustes de vez en cuando, pero funciona bastante bien. La gran mayoría de otra vez, todos los papers en revistas científicas reconocidas e importantes, es 99.99% probable de que eso sea verdad y efectivamente eso fue lo que se vio en el experimento. Y de nuevo, pues lo más cerca que tenemos a saber que eso es verdad. Esa es la parte fundamental. Y entonces ahí pues la van a coger los teóricos y van a empezar a inventar hipótesis, que como dice aquí, pues una explicación para un grupo de datos relacionados, que como dijimos debe ser falsable, que debe tener consecuencias observables, aunque puede tener partes invisibles, no todo, que de nuevo decimos que si no lo veo no lo creo, pues es bien importante que los datos pueden tener, los datos no, las hipótesis pueden tener cosas como la gravedad, y Newton se va a inventar la gravedad, que es una fuerza invisible que la Tierra hace sobre otras cosas. O después vamos a estudiar que si yo tengo cargas eléctricas, pues existen estas cosas llamadas campos electromagnéticos, que también son invisibles. En la teoría de química vamos a inventar que existen los átomos, y los átomos son invisibles porque no se pueden ver. Son tan y tan y tan pequeños que no se pueden ver, porque de nuevo ver quiere decir que la luz rebote sobre algo y llegue al ojo o a alguna cámara, y los datos son más pequeños, los átomos son más pequeños que la luz. Así que jamás ninguna luz puede revelar la existencia de un átomo, y por lo tanto esas cosas son en principio invisibles. Pero de nuevo vamos a inventarnos maneras tecnológicas de cómo hacer efectos electrónicos, de que puedan darnos evidencia de si los átomos existen o no, y argumentos estadísticos, matemáticos de por qué los átomos deben existir. Pero de nuevo las hipótesis pueden tener conceptos e ideas que son invisibles y que no se han visto, pero más vale que hagan algo sobre las demás cosas que se pueda ver y se pueda hacer experimento otra vez. Si usted sigue la filosofía de Popper, de que para tener una hipótesis científica tiene que poderse hacer un experimento, y esto tiene que tener consecuencias que yo pueda ver en un experimento para chequear si la hipótesis es cierta o es falsa. Como dijimos, pues la generalización empírica son hipótesis que son simples otra vez de la forma siempre. Todos los grupos todos los miembros del grupo X pues van a hacer este comportamiento Y, y siempre va a tener eso de generalizar, de que si usted lo ha visto muchas veces, pues va a generalizar a que todos los miembros del grupo que existen hacen lo mismo. Eso se conoce en lógica como inducción, de que estamos viendo de casos particulares y estamos otra vez montando una regla de que si yo he visto un patrón muchas veces de que algo va a pasar, pues mi hipótesis va a ser de que eso va a pasar siempre. Y de nuevo será válida hasta tanto y en cuanto no vea una en que no pase. Tan pronto vea una que no pase, pues ya yo sé que la generalización está mal, y otra vez pues voy a tener que inventarme, como dije, explicaciones a por qué esa que yo vi no sigue las reglas que todas las demás siguen, y qué es lo que está pasando ahí, y cuál es la explicación de por qué está pasando eso. Pero de nuevo a nosotros lo que nos interesa de nuevo son las teorías, y es lo que vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar varias teorías y vamos a ver la teoría geocéntrica, vamos a ver la teoría de Ptolomeo sobre la estructura de los planetas, vamos a ver la teoría de Copérnico sobre cómo, por qué lo que vemos en el cielo es resultado de la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. Vamos a ver teorías como la de Kepler, que es una modificación de la de Copérnico. Vamos a ver la teoría de Newton, que nos dice otra vez cuáles son las fuerzas sobre los objetos materiales que hacen que se muevan. Y de nuevo, la última que vamos a estudiar es la teoría de gravedad, que inventó Newton, de por qué las cosas se caen y por qué los planetas le dan vueltas alrededor al Sol.
cuál es la fuerza que hace eso. Esas son las teorías que vamos a estudiar en este curso, pero los científicos otra vez tienen la teoría de la evolución, o la teoría de la genética, o la teoría otra vez de las placas tectónicas, pero de nuevo para un científico una teoría de nuevo es un set de hipótesis, un grupo de hipótesis. De nuevo, los físicos hacen esta parte que sea deducible de axiomas. Un axioma de nuevo van a hacer que yo voy a poner una hipótesis básica y voy a pedir que todo se pueda derivar por álgebra de ahí. Y de nuevo eso se va a llamar un sistema formal, porque va a ser un sistema formal de lógica y que de nuevo pues yo puedo, como voy a ver aquí, que voy a decir, pues yo puedo aprenderme nada más, las 3 leyes de Newton, que son 3 ecuaciones matemáticas, y voy a decir que cualquier hipótesis que explique cualquier movimiento en el universo se puede deducir de esas 3. Que con esas 3 nada más yo puedo sacar todas las demás. Y eso va a tener una consecuencia importante porque las deducciones lógicas preservan la verdad. Entonces, si yo tengo un sistema de muchas hipótesis y hago experimentos y veo que uno de los experimentos falló, pues si todas se deducen de los axiomas, eso quiere decir que el fallo tiene que estar en el axioma. Y de nuevo, las teorías pueden tener cientos de miles de hipótesis, pero si todas se deducen de 4 o 5 axiomas principales, cuando la teoría falle, tú sabes que lo que tienes que ir a arreglar es el axioma, que es de ahí de donde salieron todas las demás, y eso de nuevo simplifica el proceso de cómo arreglar las teorías y hacer teorías nuevas, y segundo, nos permite eliminar las teorías falsas al por mayor bien rápido y quedarnos de nuevo con un set bien pequeño de teorías para estudiar, que son las únicas que pueden cumplir con el requisito de explicarlo todo. Como dije, pues las teorías pretenden explicar todo lo que usted pueda ver sobre un tema, y además, pues como le dijimos, tienen que haber pasado por el proceso de que haya hecho experimentos y te haya dado lo que la teoría dice que debe dar y que la teoría esté probada. Pues de nuevo vamos a ver cómo funciona el método científico después de que hemos dado estas ideas, y mayormente es como una especie de receta de cocina que se supone que siguen los científicos, y es más o menos esto. Y de nuevo para el examen esto es bien importante también. Y entonces la idea otra vez, como no estamos funcionando a las ideas de si no lo veo o no lo creo, la primera parte pues es mirar. Y entonces usted va a mirar otra vez fenómenos en la naturaleza que le parezcan interesantes, que usted vea que hay un patrón, que cada vez que pasa esto, pasa esta cosa en este otro lado, y que si esto es grande, esto también es grande, o si esto es grande, esto es pequeño, y que están conectadas de alguna manera. Y entonces usted va a buscarle otra vez esos patrones en los datos. En la segunda, pues se va a inventar una hipótesis para explicar eso que usted vio. Y entonces, de nuevo, pues los físicos, la idea de nuevo es escribir una ecuación matemática o hacer alguna generalización que le permita otra vez explicar por qué están pasando estas cosas que yo he visto anteriormente. Y ahí viene la parte de Popper, que dice, una vez usted tenga esa hipótesis, usted debe deducir de ahí qué cosas se debieran de ver que todavía no he visto. Entonces, es decir, si es verdad que este es el mecanismo que explica esto, y ese mecanismo es cierto, pues si yo muevo esto aquí, debiera pasar esto. Y entonces voy a hacer un experimento a ver si de verdad pasa eso. Y de nuevo, para Karl Popper, esta parte, si usted no hace esto, usted no es científico. Como dijimos después, los científicos sociales no están muy convencidos de que eso sea verdad. Y después vamos a ver ahora, los físicos tampoco están muy convencidos de verdad, porque a veces hacer el experimento con la boca es un mamey, pero a veces estas cosas, de nuevo, los experimentos ahora en física de partículas requieren aceleradores enormemente gigantes con unas energías fantásticamente altas, y eso es carísimo. Y entonces generalmente la física de partículas están bastante estancados porque ya los gobiernos no quieren. El último acelerador costó como $8 billones, lo hicieron entre varios países,
Y ya, pues si uno quiere mejorar las teorías que tiene, pues el acelerador va a cubrir varios países y va a ser una cosa que cuesta como 20 billones de dólares. Ya, pues generalmente los gobiernos, y particularmente con estas crisis, pues no quieren hacer el experimento, es demasiado caro. O experimentos van a necesitar de unas tecnologías que todavía no tenemos, cosas, observaciones en el universo, por ejemplo, en cosmología, que son terriblemente largas, necesita otra vez unos satélites súper avanzados que la tecnología todavía no ha llegado a ese nivel, y entonces pues no pueden hacer los experimentos. Y entonces pues muchos físicos están viendo que están empezando a chocar con eso, de que el experimento es demasiado sofisticado y la tecnología no lo puede hacer como ellos quieren, o el experimento es demasiado caro y nadie va a pagar por él, y entonces pues no pueden hacer el experimento. Y entonces pues aquí dice que si usted no hace el experimento, pues eso que usted está haciendo no es ciencia. Pero muchos físicos, por ejemplo, particularmente a través en física de partículas o teoría de supercuerdas, pues están empezando a dudar de si esta parte es esencialmente verdaderamente útil aquí, y qué pasa si yo no puedo hacer el experimento, porque no es que no lo quiera hacer, es que de nuevo es o tecnológica o económicamente imposible para mí, y que eso no me debe limitar el yo seguir haciendo ciencia. Pero de nuevo, el estándar es que usted debe hacer el experimento, y entonces pues si el experimento dio, no crea que la teoría es cierta porque de una sola vez, sino vuelva al primer paso y trate de hacerlo y siga haciendo experimentos, porque la historia nos dice que si usted sigue estudiando y estudiando, todas las teorías de la historia siempre han caído, porque eventualmente va a pasar esto. Yo voy a hacer el experimento y no va a pasar lo que yo creo que debe de pasar. Pasa otra cosa diferente, y ahí es donde me voy a dar cuenta de que hay algo malo en mis axiomas o en mis hipótesis, y voy a tener que o cambiarlas para explicar de nuevo por qué en esa vez no ocurrió, a pesar de que mi teoría dice que debiera haber ocurrido, o lo que vamos a ver aquí, lo que se llaman las revoluciones científicas, cuando lo hemos hecho varias veces y empiezan a acumularse los errores y la gente empieza a sospechar de que lo que pasa aquí es que esa teoría está incorrecta y va a haber que hacer una nueva, cambiar toda la manera de explicar que estamos teniendo hasta ahora sobre ese fenómeno, esa área. Y de nuevo, eso pasa mucho en la ciencia, se conocen como revoluciones científicas. Se llaman revoluciones, generalmente son revoluciones verbales, y lo que hace es que la gente pues, se pone a discutir y a tirar teorías y a cuestionar y criticar las teorías, pero nunca matan a nadie, nunca hay tiros, nunca hay guerras ni peleas. Los científicos, pues de nuevo, que tienen muchas revoluciones y tienen muchas controversias, generalmente todas se hacen a nivel académico, hablar y tratar de convencer a la otra persona con argumentos lógicos y racionales. Y de nuevo, eso es algo que todas las demás disciplinas debieran imitar de los científicos. De nuevo, ese es el método científico. En la práctica eso no siempre funciona así. Y hay las dos variantes. Hay montones de científicos que de nuevo estudian ciencias naturales, hacen doctorado, toda la vida siguen el método científico y nunca producen una buena teoría y nunca llegan a nada útil. Así que usted puede seguir el método y no producir nada. Y viceversa, van a haber gente como Faraday y Einstein y el mismo Copérnico que no siguen estas reglas y se brincan algunos pasos, pero son unos científicos exitosos y se ganan el premio Nobel y hacen teorías muy buenas. Así que de nuevo, el método es una, más o menos, decían en Pirates of the Caribbean, que las reglas de los piratas no eran reglas como leyes, sino que eran más o menos guidelines. Y eso es lo que pasa aquí. Esto no es que todo el mundo tenga que seguir ese método al pie de la letra, sino que son más o menos como guidelines o guías éticas de cómo se debe hacer investigación científica. Pero en la práctica nunca es así de fácil, porque usted sigue el método, le va a dar una teoría y se va a ganar el premio Nobel y va a producir algo científicamente útil. Casi nunca es así de fácil, y de nuevo requiere otra vez
porque una de las partes importantes, pues Dios, me brinqué para acá, es esta segunda de formularse una hipótesis. Eso con la boca es un mamey, pero tiene que inventarse, y estos inventos requieren de genialidad, de creatividad, y entonces van a ver estas personas que todo el mundo considera que están locos y que dicen unas ideas que a nadie se le hubiesen ocurrido, y entonces pues de nuevo en casi todas las teorías importantes de la ciencia pasan estos genios locos que se le ocurren unas cosas que a nadie más se le hubiesen ocurrido. Mucha gente piensa que la ciencia de nuevo es una disciplina árida y abstracta y mecánica, pero no, esto requiere de una creatividad y de una imaginación grandísima. Decía Einstein otra vez que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque de nuevo para poder crear estas hipótesis y poder tener ideas de cómo funciona el universo, pues tiene que ser bien imaginativo y entonces crear estructuras mentales tan prodigiosas como la Capilla Sistina de Miguel Ángel o como una sinfonía de Beethoven. De nuevo que para esto requiere otra vez que usted sea como un artista de la ciencia y tenga de nuevo esa capacidad de crear nuevas teorías. Y segundo, como van a ver, a veces no hay una sola teoría, hay más de una. Vamos a ver este issue aquí otra vez, que fue la controversia entre la teoría de Ptolomeo, de que la Tierra estaba quieta y el Sol le daba vueltas alrededor, versus la teoría de Copérnico que decía que no, que el Sol era lo que estaba quieto y la Tierra era la que estaba dando vueltas. Y de nuevo esas controversias van a tener otra vez, como dijimos, input político, religioso, económico, y entonces van a ver estas controversias. Por ejemplo, una que hubo en los orígenes de la química, es que Dalton inventa la teoría atómica y tiene una regla que dice, pues átomo es una cosa indivisible, y una de las hipótesis importantes para él era que los átomos no se podían dividir, que esa era la partícula más pequeña de materia, y que dividir un átomo era una contradicción en términos. Sin embargo, un químico italiano llamado Amadeo Avogadro, pues se da cuenta de que para entender ciertas leyes y ciertas reacciones que ocurrían entre los gases, pues él tiene que postular que estas cosas a veces hay que dividirlas y que aunque parecen ser indivisibles a la hora de formar el compuesto, cuando están ocurriendo reacciones químicas, sí se pueden romper, y entonces rompía la molécula de oxígeno en dos para poder explicar lo que estaba pasando cuando se formaba, por ejemplo, el agua o otros compuestos químicos. Y de nuevo hubo estas peleas enormemente grandes y entonces se dividían como si fueran equipos de baloncesto, de fútbol, y entonces pues todos los que vivían en el norte de Europa y los ingleses pues creían en la teoría de Dalton, porque decía que los italianos lo que sabían era hacer pizza y esta gente no eran muy buenos científicos, y toda la gente del sur de Europa pues creía en la teoría de Avogadro y se insultaban unos a otros, y de nuevo esto va a durar varias décadas, estas peleas enormemente grandes entre cuál de las teorías es la correcta. Pero generalmente en la ciencia estas controversias de nuevo no duran mucho. En la religión esas diferencias entre los protestantes y los católicos duraron miles de años. En la ciencia generalmente duran de nuevo como 20 o 30 años, y pronto, como todos tienen la idea de vamos a hacer experimentos y a chequear si lo que tú estás diciendo es cierto, pues tienden a ponerse de acuerdo y se llega a un consenso otra vez, y el que tiene la teoría incorrecta pues dice, espérate, el experimento ese dice que la otra es la correcta, así que voy a dejar la mía. Y sí, tú tienes razón, es verdad, me convenciste. Y entonces, pues de nuevo, la ciencia tiene esa propiedad de que, aunque hay estas controversias bien grandes al principio, cuando se hacen teorías diferentes, no duran mucho. Y generalmente, de nuevo, el requerimiento de tener que hacer experimentos para poder saber cuál es cierta y cuál es falsa, pues generalmente tiende a acabar con las controversias. Y mucha de la idea va a ser otra vez, pues si tú tienes una teoría nueva, tienes que inventarte. La primera cosa que debes inventarte va a ser hacer un experimento que diga
si tu teoría A es cierta, este experimento debe dar algo, pero si mi teoría es cierta, debe dar esto. Y que sean cosas diferentes para poder hacer ese experimento y poder decidir cuál de los dos tiene la razón. Y buscan siempre que haya un experimento así decisivo, que una teoría diga una cosa y la otra diga otra diferente, y poder distinguir cuál de las dos es la que está correcta, para poder saber cuál de las dos es la que es cierta, por lo menos más cierta, más cercana a la verdad. Como dijimos, el ideal es evitar prejuicios y de nuevo, pues otra vez, se supone que en la ciencia el ideal es que no importa que usted sea una científica negra de un community college en Timbuktu, en África, si su teoría es la correcta y es la que de verdad describe lo que pasa en el universo, pues usted le va a ganar, aunque su competencia sea un hombre blanco de Harvard, millonario, y entonces no importa de nuevo si es israelí o palestino, si es americano, si es ruso, si es francés o si es italiano, o si es una mujer o si es un hombre, no importa, porque la idea es que lo importante es el contenido y si la teoría otra vez es lógica, racional, consistente matemáticamente y explica los experimentos que se tienen. Y como dijimos, pues tiene este sistema de, otra vez, peer review, le llaman en inglés, o de revisar por pares, donde todas las teorías y todos los reportes de experimentos pues los van a chequear los demás científicos, va a haber este debate de cuál es la mejor de las dos, y de nuevo ese debate se va a llevar en términos puramente matemáticos, lógicos y racionales. Nunca va a haber nada sobre raza, ni sexo, ni origen nacional, ni si el país donde lo hicieron es comunista o capitalista, nada de eso se supone que tenga nada que ver con si una teoría es cierta o no. De nuevo, eso es lo ideal, no es lo que siempre pasa, y de nuevo, pues, siempre estas cosas sí son importantes, y obviamente pues, la gente que son hombres blancos en universidades como Harvard o Yale o la Sorbona, pues obviamente mucha gente le da mucha más credibilidad y tienden a ser más exitosos que la gente de universidades pobres y países. Pero de nuevo, se supone que eso no tenga nada que ver, aunque a veces tiene que ver. Y la otra importante, otra vez el ideal, es que todas las conclusiones de la ciencia son para el mundo y para beneficio de la humanidad, así que deben ser públicas. Y la idea es que todo conocimiento científico, de nuevo, usted lo publique, esté abierto para que todo el mundo lo lea, todo el mundo tenga acceso a él, todo el mundo lo pueda chequear y todo el mundo lo pueda criticar, y que de nuevo sea reproducible. Si usted hizo un experimento, diseñó una patente para algún proceso o tiene alguna teoría y usted hizo los cálculos, que todo el mundo pueda seguir sus cálculos, pueda hacer el experimento, pueda chequear y hacer lo mismo que usted hizo y le dé lo mismo. Eso va a ser bien importante, de que queremos chequear y solo le vamos a dar credibilidad a cosas que ocurran muchas veces y que ocurran todas las veces que usted trate de hacerlo. No es que ocurra muchas veces, sino que todas las veces que usted trate de hacerlo, siempre de lo mismo. Si no, algo malo ahí. Otra vez, eso en el mundo ideal funciona para toda la ciencia. En el mundo real, si A, eso que usted está estudiando científicamente, sirve para hacer a alguien millonario, o B, sirve para matar gente, pues el ejército se va a tratar de apropiar de su conocimiento, no va a querer que los países enemigos lo sepan. O si usted de nuevo inventa un proceso que tiene alguna aplicación tecnológica, pues la compañía le va a comprar y lo va a cerrar, y entonces pues a veces de nuevo otra vez, si las cosas o producen mucho dinero o sirven para hacer guerra, pues generalmente no son tan públicas como debieron de ser. Aunque a la larga todos los científicos pueden seguir más o menos la misma lógica, y pasa como con la bomba atómica. Los primeros que la descubrieron fueron los americanos y ellos quisieron mantenerlo en secreto, como un secreto militar y que nadie se diera en cuenta, pero
Ya habían varias gente en Alemania y en Rusia y en China bregando con la misma teoría, y aunque ellos no lo pudieron hacer, el hecho de que se haga ya a ellos les da una idea de por dónde se tiene que meter. Y segundo, pues todos estos países tienen espías en los otros y de nuevo no pasaron muchos años antes de que el secreto se abriera y la conclusión se volviera pública otra vez, porque todos los países empezaron a averiguar ellos por su cuenta o robándole la información con espías de cómo se hacía la bomba atómica y cuál era la teoría nuclear detrás de esto. Como dijimos, nosotros vamos a estudiar otra vez mayormente la historia de la ciencia y la historia de la astronomía. Y como les dije, queremos usar este libro de texto y ver las lecturas de los científicos que se inventaron estas teorías. Y entonces queremos leer, como dicen en inglés, from the horse mouth, de la boca del caballo, que se le inventó, que nos explique por qué él cree que esa teoría es así, qué es lo que él está pensando y cuáles son las ideas, como nos interesa otra vez ver las conclusiones no solamente científicas, sino históricas, religiosas y filosóficas de esto de ahí, pues nos gusta ver y leer de nuevo estos extractos de los científicos que hicieron estas cosas. Y entonces pues vamos a aprender de la vida de Aristóteles, y vamos a aprender de la vida de Claudio Ptolomeo, y vamos a aprender de la vida de Nicolás Copérnico, quiénes eran y qué fue lo que escribieron, cómo se llamaba el libro que escribieron, y vamos a leer partes para de nuevo lo que queremos ver aquí otra vez, poder otra vez identificar cuál es el problema, qué son los datos, qué cosas interesantes a ellos les interesa resolver. En ciencia va a ser bien importante otra vez definir todos tus conceptos, y entonces vamos a hablar otra vez. Cuando digamos una palabra que vemos ahí que no la entendemos, pues tenemos que definirla y ver bien cuáles son sus implicaciones, y de nuevo otra vez qué quiere decir exactamente eso. Como le dije, otra parte importante es esto de cuando leamos poder saber qué cosas son definiciones otra vez que se inventó el autor, pero no necesariamente tienen que ser así en el mundo. Qué cosas son datos que se han visto de experimentos, qué cosas son hipótesis que ellos están inventando, pero que no se sabe si son ciertas o no, y qué es lo que ellos van a tratar de argumentar, de que ellos creen que eso es así, qué teorías ya están aceptadas, si la que ellos tienen es diferente, si es igual, cuáles son las leyes, que ese es otro concepto importante, como le dije, el concepto de ley, que va a ser otra vez una relación que siempre es cierta, porque ha ocurrido todas las veces que yo la he visto. Y en verdad, pues, las generalizaciones empíricas, pues, si usted las sigue haciendo y las pone de nuevo de manera rigurosa matemáticamente, pues terminan siendo en física leyes. O si encuentra que pasó una vez donde no pasa, pues se da cuenta de que eso no es una ley. Y va a pasar el hecho, como por ejemplo, estamos hablando, vamos a estudiar aquí lo que se llaman las leyes de Newton. Se llamaron así porque en el tiempo de Newton parecían ser ley, pero después nos vamos a dar cuenta cuando estudiemos los átomos en el siglo XX que no, a veces no pasa si las cosas son bien pequeñitas a nivel subatómico, o Einstein descubrió usando la lógica y de nuevo estudiando la luz, que si usted se mueve cerca de la velocidad de la luz, ciertas de las leyes de Newton no eran verdad y no ocurrían, y entonces pues dejaron de ser leyes, aunque le seguimos llamando leyes porque está en todos los libros así. Ese es un problema que tienen los científicos, ¿no? Que a veces creen que algo es ley y después resulta que no es ley, pero ya tienen montones de libros y lo han enseñado en todas las escuelas, en las universidades. Generalmente en eso se queda el nombre como ley, a pesar de que no eran leyes. Pero tenemos que ver, porque vamos a ver las leyes de Kepler. Esas sí son leyes. Y siempre van a pasar, vamos a tener cosas como el caso de las leyes de Newton, que eran leyes en un momento, pero después descubrimos casos donde no pasan y entonces ya no son leyes, son aproximaciones. Queremos evaluar otra vez si esa teoría es única, es la única que se puede hacer, o si podemos hacer otras variantes de esa teoría, que no hayan contradicciones lógicas. Y otra vez, para eso tenemos que ver si las definiciones y los datos y las hipótesis machean correctamente
Y de nuevo, el uso de la lógica y de la racionalidad al analizar estas lecturas es bien importante. Otra vez, ver qué evidencia hay, qué experimentos, qué observaciones se han hecho, si esa evidencia apoya estas teorías de ellos, y si no la apoya, ¿por qué? ¿Qué explicación alterna ellos tienen? Y de nuevo examinar, cuando uno hace una teoría nueva es porque hay problemas que la otra no podía explicar o la otra no entiende, y entonces de nuevo, pues examinar cuán útil es la teoría del científico que vamos a estudiar para meterle mano a cosas nuevas, o a observaciones o evidencias o datos nuevos que la otra no puede o no sabe cómo explicar o lo hizo mal otra vez. Para la física y de nuevo para la ciencia en general, como le dijimos, nosotros bregamos con la verdad y queremos estudiar la realidad, y por eso tenemos dos áreas filosóficas de interés. Ahora, cuando nos interesa la estructura de la ciencia y qué es la ciencia y cómo se hace, una se conoce como la ontología, y esa es la parte de la filosofía que trata de contestar la pregunta otra vez: ¿qué existe? ¿Qué quiere decir existir? ¿Y qué cosas existen de verdad y qué cosas no existen? Y para la ciencia esto es muy importante porque todas estas hipótesis, como les dije, van a ser inventos mentales. Y entonces de nuevo yo voy a decir, pues existe una fuerza que se llama la gravedad, o existen unas bolitas que se llaman átomos, o existen campos electromagnéticos, o existe una materia que es invisible y no la puedo ver, pero cuya gravedad me mueve la galaxia. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿eso de verdad existe? ¿Eso que tú estás diciendo en tu teoría existe? ¿O eso te lo inventaste tú y no es verdad? Y entonces tenemos que meterle mano a la pregunta de qué quiere decir existir. Y otra vez lo vamos a preguntar en el foro de discusión qué usted entiende por que algo existe. Y de nuevo cojamos el caso fundamental. ¿Usted cree que Dios existe? Y si usted cree que Dios existe, ¿cómo usted sabe que Dios existe? O por ejemplo, ¿existen los números? Porque yo puedo escribir de nuevo dibujitos, el 1, el 2, el 3, pero esas cosas, ¿existen por sí solas en el mundo? ¿O esos son inventos de las matemáticas de los seres humanos? ¿Y los sueños existen? ¿O los sueños son inventos mentales de las personas? Y ese tipo de cosas pues estudia la ontología, que quiere decir que existir y qué cosas existen. Para los físicos, como hemos estado hablando a lo largo de todo este módulo, para existir, para un científico de nuevo tiene que ser algo hecho de materia, energía otra vez, o de partículas elementales como los electrones, protones y neutrones, o campos de energía como la fuerza de gravedad, o la fuerza electromagnética, o la fuerza nuclear, que esas son las únicas cosas que existen, y que no existen otra vez ni dioses, ni ángeles, ni existe la suerte, ni existe la magia, ni existe la telepatía. Y de nuevo el argumento va a ser porque estas cosas o no son materiales o violan las leyes matemáticas que nosotros hemos visto que ocurren en el mundo. Y de nuevo, pues bajo el principio de si no lo veo o no lo creo, pues obviamente para nosotros existe lo que se pueda ver, o como dijimos, o si no lo puedo ver, que haga algo que se pueda ver. Puede ser que la cosa sea invisible, pero más vale que haga algo que yo pueda ver, y que esa cosa que yo vea, la única manera posible de explicarla sea diciendo, pues eso lo hizo, el culpable de eso es esta cosa invisible. Esas son las únicas maneras de poner cosas invisibles que los físicos materialistas le dan alguna credibilidad. Y la otra que también hemos discutido y que es la parte fundamental aquí, que cómo yo sé si eso que tú me estás diciendo en tu teoría científica es verdad o no. El problema de la verdad, cómo yo estoy seguro de que eso es verdad y de que no estoy equivocado, de que mi teoría no es falsa o es una aproximación. Y como hemos visto, pues mayormente la regla es seguir este método científico de hacer el experimento y buscar la evidencia, y tan pronto la evidencia de los
experimento y lo que se puede ver choque con lo que creemos que la teoría dice que está diciendo, pues esa es la manera que nosotros detectamos que esa teoría tiene que estar mal. Aunque de nuevo en estos días también vamos a usar, por ejemplo, criterios como la simplicidad. Si tenemos varias teorías y otra vez los experimentos para distinguir entre ellas son muy caros o no lo he podido hacer, pues yo voy a tratar de escoger, pues, entre todas las teorías, escoger la que sea más fácil y tenga menos conceptos y las ecuaciones sean más pequeñas y elegantes. Yo no sé si eso es verdad, pero ese es un criterio que usan mucho los científicos. El otro otra vez, que sea bonita, y vamos a ver ese concepto, que teoría sea bonita y elegante, y de nuevo, ¿qué quiere decir bonito y elegante para alguien que sabe muchas matemáticas? No puede, a lo mejor no es lo mismo que usted cree que algo bonito y elegante, y de nuevo, pues, para nosotros otra vez, las ecuaciones de la teoría de relatividad, la ecuación de Schrödinger nos parece muy bonita y elegante, pero si yo se la escribo en la pantalla, pues le pongo aquí una foto, no sé si usted la considera bonita o elegante usted. Como dijimos, vamos a llegar hasta el trabajo de nuestro héroe, Papa Newton, Sir Isaac Newton, el científico más famoso de toda la humanidad y que muchos consideramos la persona más inteligente jamás nacida en el planeta Tierra. Y de nuevo vamos a ver por qué su trabajo se considera como el paradigma o la manera en que todo el mundo debe hacer ciencia, que después que van a ver que su teoría fue tan y tan exitosa y tuvo tantos y tantos aciertos y tantas buenas explicaciones que todo el mundo se puso a hacer ciencia a la Newton. Y de nuevo la ciencia moderna toda se hace mayormente con las ideas, los paradigmas y las estructuras que Newton se inventó. Como dijimos, pues una vez Newton hizo esto para la física del movimiento y para la gravedad, todas las demás ciencias como la química, la biología, la medicina, la metalurgia, la mecánica, otra vez, la aerodinámica y todo, pues empezaron a tratar de copiar los métodos de Newton y hacer explicaciones a la Newton. Estas teorías, como hemos dicho, pues se basan otra vez en el materialismo, de que solo existen cosas materiales que tienen estas propiedades de tener masa y tener una estructura matemáticamente exacta, y que de nuevo no existen ni los fantasmas, ni la suerte, ni la magia, ni la telepatía, ni la telequinesis, ni ninguna de estas papafritería, ni funciona la astrología, ni ninguna de estas pseudociencias, y que de nuevo todo debe estar hecho de materia. Eso se llama el materialismo. Otra vez el reduccionismo, que la materia está hecha de unidades pequeñas llamadas átomos, y además la idea filosófica que dimos otra vez del reduccionismo, de que el método bueno cuando usted tiene algo que no entiende es tratar de dividirlo en partes y entender las partes y cómo las partes se unen las cosas. Entonces la idea es divide y vencerás, y romper los problemas en unidades pequeñas, pero en el materialismo de nuevo eso quiere decir que toda explicación debe ser compatible con la idea de los átomos y cómo yo entiendo que los átomos funcionan. Entonces, como dijimos, pues si usted quiere explicar la psicología y cómo piensa un ser humano, tiene que ver de qué seres humanos piensan con el cerebro. Así que vamos a estudiar el cerebro y no todo el ser humano. El cerebro está hecho de neuronas. Las neuronas están hechas de nuevo de conductos iónicos que tienen diferentes tejidos y diferentes compuestos químicos, y los compuestos químicos están hechos de moléculas, y las moléculas están hechas de átomos, y los átomos de nuevo están hechos de protones, neutrones y electrones, y que todo lo que usted quiera explicar sobre cómo piensan las personas y cómo funcionan las sociedades y las reglas de poder y de nuevo las relaciones entre hombres y mujeres y entre el gobierno y los ciudadanos, todo debe de seguir esa cadena de estar montado y ser posible gracias a las teorías subyacentes, y que de nuevo cualquier explicación que contradiga la teoría atómica y la teoría de la física fundamental debe ser falsa.
El empirismo, otra vez, esta idea de si no lo veo, no lo creo, que debo de pedir evidencia y hacer experimentos para creer que algo es cierto y que si no lo tengo no debe ser ciencia. Y vimos aquella del determinismo, de que estas ecuaciones a la Newton, como les dije, quiere ponerlo todo en ecuaciones matemáticas, y que hasta ahora todas las teorías de la física tienen ecuaciones matemáticas que son, como les dije, ecuaciones diferenciales de segundo orden que tienen la propiedad de que si usted sabe un instante de la solución, lo sabe todo, y que de nuevo si esta teoría de Alan Newton son ciertas según la física, pues el universo debe ser determinista y el futuro debe estar determinado única y exclusivamente a través por el contenido de la materia y la fuerza que lo hace, y que no existen cosas como los espíritus ni el libre albedrío. Aunque como vamos a ver después, y voy a ir parando ya, porque ya llevo mucho tiempo hablando, en el siglo XX empezamos a darnos cuenta del horror de que a pesar de que toda la ciencia y toda la estructura lógica y filosófica y racional de la ciencia estaba basada en las teorías de Newton no eran enteramente correctas y eran aproximaciones. Y en la próxima clase pues vamos a terminar este PowerPoint antes de movernos a la astronomía y vamos a hablar un poquito otra vez sobre cómo Einstein y Bohr y Schrödinger y estos científicos de principios del siglo XX crearon estas teorías de la relatividad general y la mecánica cuántica, que son las teorías que usamos los físicos hoy en día, y cómo eso cambió la filosofía de qué debe ser una teoría y para qué se hacen teorías científicas. Pero voy a dejarlo aquí hasta ahora y sigo en la próxima clase. Bueno, nos vemos. Acuérdense que hay un quiz sobre estas cosas para ver si usted está viendo estos videos y que participe en los foros de discusión dando su opinión sobre estas preguntas filosóficas que estamos haciendo en estas clases. Nos vemos hasta la próxima.